Bien, hermanos, no sé cuántas veces usted ha tenido reuniones para comer pavo o alguna cosa, pero todos estos días han sido así. Seguramente usted ha experimentado ya algunas cenas con amigos de trabajo o amigos o hermanos o algún grupo de la misma iglesia. Y es interesante, quisiera comentarles brevemente en una reunión que estuve así mismo, en días anteriores nada más, y en esta reunión se le pidió a una persona que diera unas palabras para la ocasión. Nos reuníamos por Navidad, esa es la intención en estas fechas. Y la persona se paró y dio gracias a Dios por estar vivos, dice. Damos gracias a Dios por estar vivos. Dio gracias a Dios porque podíamos seguir con nuestras vidas. Y terminó haciendo eco de algo que había escuchado o leído tal vez en algún predicador o en algunas redes sociales, que a veces se hacen eco de esto. Y él decía de un señor de 90 años, no sé si él era un doctor o un médico, pero él había estado enfermo con el virus y había luchado por días, y él había salido como un sobreviviente de eso. Y entonces ya sano, él daba gracias a Dios, dice, no doy gracias a Dios por este nuevo día de vida que me da de oxígeno, sino que doy gracias a Dios, dice, por los 90 años de oxígeno, de días de oxígeno que Dios me ha concedido. Bueno, él terminó con estas palabras y entonces refiriéndose a todos que estábamos ahí. Yo creo que sin duda debemos ser agradecidos a Dios por cada día de vida que nos concede a todos nosotros. Y creo que los cristianos debemos ser tan agradecidos y conocer esto, como también la gente que no es creyente debe reconocer que Dios es el que de Él mana la vida y Él concede la vida de todas las personas. Pero cuando se trata de Navidad, estos agradecimientos se quedan en simples deseos egoístas. Porque la Navidad no tiene que ver con la algarabía del nacimiento del niño Jesús y acordarnos de la vida que Dios nos ha dado solamente. El mundo sensibilizado por este virus lo está haciendo. En realidad todo el mundo está diciendo, está dando gracias a Dios, todos impíos y creyentes. Pero todo queda en simples alegrías y agradecimientos egoístas, porque no están entendiendo lo que es la Navidad. Y lo mismo sucedió en la primera Navidad. La gente también estuvo totalmente ciega para comprender lo que estaba sucediendo en el mundo. Ni siquiera la élite religiosa de Israel pudo notar que la persona sublime estaba entrando a este mundo. La tierra no tuvo ojos para ver el cumplimiento de las profecías de la venida del Dios encarnado y de ese privilegio altísimo de poder ver cara a cara al mismo Hijo de Dios. Todo el mundo estaba preocupado en sus propias cosas. Todo el mundo estaba viviendo sus propias vidas egoístas. Pero en el cielo fue algo diferente, porque había una tremenda expectativa por lo que estaba a punto de ocurrir. Miles y miles de ángeles esperaban con anticipación este evento. Ellos deseaban prorrumpir con alabanzas y adoración al nacimiento del recién nacido niño. Hace un momento leímos Lucas capítulo 2 y el verso 10. Solo quiero ratificar algo. Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Y esto es lo notable en lo que es la Navidad. Un Salvador, que es Cristo el Señor, que es el Dios encarnado. Y el verso 13 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este es un niño que significaba Dios enviando su salvación, Dios encarnándose para salvar a las personas que Él había decidido salvar de este mundo. Entonces la Navidad no es la celebración del nacimiento de
de Jesús, sino el nacimiento del Salvador. Esa es la Navidad, eso es lo que celebramos nosotros. El autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos 10:5, es interesante porque dice, por cual entrando en el mundo, dice, está entrando el Salvador al mundo, está encarnándose en el mundo, está haciéndose un humano, está humanándose. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Así que Dios no quería el sacrificio de los animales, mas me preparaste cuerpo. Es un humano, es un ser humano, era necesario. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que el cuerpo de Cristo fue preparado divinamente por Dios para ser el instrumento que habría de llevar a los hombres a Dios. Este es el sacrificio perfecto por el pecado. Entonces la cuestión no es quedarnos en saber y recordar que Jesús vino. La cuestión es conocer por qué es que bajó del cielo, por qué es que nació ese niño, por qué nació Jesús. Y nosotros sabemos que Él vino, se hizo hombre, sufrió y vino a morir. Así que Él solo fue bebé para que pudiera ser hombre y morir. Esa es la idea de la Navidad. Él solo vivió aquí en este mundo para morir. Y nuestro texto en Hebreos capítulo 2, versículos del 9 al 18 nos presenta 5 razones por qué murió Jesús. Y vamos a leer nuestro texto, Hebreos capítulo 2, versos del 9 al 18, que dicen así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. 5 razones poderosas por qué es que nació Jesús. Y vamos a ver, en primer lugar, que Él murió por ser nuestro sustituto. Él se convirtió en el líder de la salvación. Él es nuestro santificador. Él es el conquistador de Satanás y se presenta como el intermediario entre Dios y los hombres. Se presenta como el sumo sacerdote finalmente. Así que vamos a ver y estudiar cada una de estas razones. Veamos la primera. Él fue nuestro sustituto en el verso 9. Leemos así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Ahora, ahí nos quedamos. Es interesante cuando dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. La palabra poco tal vez no la entendemos bien, pero en el idioma original tiene el significado de tiempo. Así que cuando usted ve ahí poco, se refiere a tiempo. Y la palabra menor bien puede ser inferior. Entonces quedaría como Jesús por un tiempo fue inferior que los ángeles. Esa es la idea.
Jesús por un tiempo, eso tiene sentido para nosotros, porque Él ha existido siempre. Jesús, dice, por un tiempo fue inferior que los ángeles. Ahora, ¿por qué motivo por un tiempo fue inferior que los ángeles? Y sigue diciendo el verso 9, a causa del padecimiento de la muerte, a causa o por el sufrimiento de la muerte, dice, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, este es el más grande propósito por el que Jesús vino a este mundo. Él vino a morir. Jesús vino a morir por los hombres. Él vino y se presentó como el sustituto. Recuerden que en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. El apóstol Pablo en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que el pecado, ante la justicia de Dios, debe ser castigado con la muerte. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento reafirman esto. Así que el hombre, por causa del pecado, muere físicamente, muere espiritualmente y muere eternamente y está condenado al infierno eterno sin Dios, sin Dios. Esa es la condenación. Entonces Dios está mirando a este mundo y está viendo a los hombres que van a morir a causa del pecado, y debido a su amor, entonces Él no iba a permitir que todos los hombres mueran en su pecado. Y dijo, voy a enviar a otra persona. Voy a enviar a otra persona para que esta otra persona reciba el castigo de morir su muerte. Así vino Jesús. Ese es el motivo por el cual vino Jesús y llegó a ser nuestro sustituto. Cuando fue clavado allí en la cruz, Él murió entonces por nosotros. Murió nuestra muerte, Él pagó nuestra pena. Él no hizo pecado, sin embargo, se hizo pecado. Él fue perfecto, y sin embargo fue el castigado. Y no porque Él lo merecía, sino porque nosotros lo merecíamos. Entonces Él se convirtió en nuestro sustituto. Entonces Cristo, siendo la segunda persona exaltada de la Trinidad, condescendió haciéndose por un tiempo inferior que los ángeles. Es la única manera en que Él podía convertirse en nuestro sustituto. Él tuvo que condescender. Por un tiempo se hizo inferior a los ángeles. Porque Jesús en su misma esencia es Dios. La esencia de Jesús es Dios mismo. Por tanto, Él es superior a los ángeles. Y ya el capítulo 1, verso 4, Él comienza a hablar el autor y diciendo que Jesús es superior a los ángeles. En verdad, mira, Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que Jesús, por su misma esencia, es Dios, por tanto superior a los ángeles. Y por lo que Dios dijo de Él en el verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. A ningún ángel se le ha dicho esto, solo se le ha dicho esto al hijo. ¿Sí ves? Y mira el verso 6, cómo este hijo es objeto de adoración. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, esa es la encarnación, Dios haciéndose carne, haciéndose hombre, dice, adórenles todos los ángeles de Dios. ¡Qué tremendo! Los ángeles debían adorarle a Él, por eso Jesucristo es superior. Verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Él es el creador de los ángeles. Es superior. Él es el creador de los ángeles. Verso 8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Tiene el trono es para siempre. Y el verso 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nunca ha dicho Dios esto a ningún ángel, jamás lo ha dicho así. Jesucristo es superior porque Él es Dios. Y eso es lo que está defendiendo el autor de la carta a los Hebreos en este capítulo 1. Él está por encima de los ángeles. Pero la noticia maravillosa para nosotros en Hebreos 2:9, que es nuestro texto, dice que por un tiempo
por un tiempo fue inferior que los ángeles. Eso es lo que nos llama a nosotros la atención, porque Él, siendo el creador de los ángeles, siendo superior que los ángeles, teniendo el trono al lado del Padre, dice que por un tiempo fue inferior que los ángeles, y lo hizo por nosotros. Esto es lo que nos abruma a nosotros, hombres pecadores, hombres rebeldes, viles, malvados, que no queríamos a Dios, ni queríamos a su Hijo tampoco, ni siquiera lo conocíamos, mucho menos habríamos de haberlo querido. Y sin embargo, Él vino y se hizo por un tiempo inferior a los ángeles. Cristo fue nuestro sustituto, como dice el verso 9, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte. Ningún ángel puede jamás morir. La muerte está reservada solamente para los hombres, para los mortales. Jesús vino a este mundo para morir. Entonces aquí podemos ver que la profundidad de su humillación, como vemos en la carta a Filipenses capítulo 2, se extendió ¿hasta dónde? Porque se encarnó, se hizo un hombre, se hizo un siervo y se extendió hasta la muerte. Así que su paso por este mundo fue de insoportable agonía y tortura en una cruz. Él sufrió en su muerte. Y tenía que ser alguien que sea totalmente hombre para pagar la pena del hombre. Por eso se convierte en un sustituto. No puede ser un ángel el sustituto de un hombre. Debe ser un hombre para que pueda reemplazarle al pagar la pena del hombre. Y a la vez tenía que ser totalmente Dios para tener la victoria sobre la muerte. Es decir, que nunca iba a pecar y la muerte no le podía retener. Él iba a vencer la muerte. Tenía que ser Dios también. Dos naturalezas. ¿Ves lo importante de la venida de Jesús? Se hizo inferior a los ángeles, siendo a la vez superior a los ángeles, porque Él tenía el poder de vencer la muerte. Él podía resucitar. Y así llevó a cabo esta obra de salvación que ningún ángel podía hacerlo. Ningún ángel podía hacer esto. Es una combinación perfecta. Era el único que podía ser el Salvador. Y el propósito de esta sustitución, como dice el verso 9, fue ¿para qué? Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesús vino a morir por usted, esa es la idea. Vino a morir por usted. Él bebió esa copa amarga del Calvario. Jesús saboreó la maldición de la muerte porque Jesús pagó tus pecados. Pagó tus pecados. Y todo lo que Dios pide es que usted reciba el mismo Cristo, que usted reconozca que efectivamente Él murió por usted y que usted crea que Él murió por usted y que usted reciba su muerte en su nombre como su Señor y Salvador. En eso comprende la salvación. Y esta salvación entendemos que fue por la gracia de Dios solamente. Porque por la gracia de Dios es que Cristo murió por nosotros. El verso 9 dice, para que por la gracia de Dios, Jesús no vino porque usted lo estaba llamando. Jesús no vino porque usted estaba interesado en Él. Entonces Él vino y descendió y se hizo hombre aquí. Jesús no vino porque merecía que venga por usted, por la vida y los esfuerzos y los logros que usted había hecho. No es así. La salvación es solamente por gracia. La salvación solamente viene de Dios. La salvación viene de Dios, no viene del hombre. Es una bondad gratuita. Es la única manera de poder ser salvos. No hay otra manera. Es una gracia que nosotros no la merecemos, absolutamente inmerecida para el hombre. Así que creo que ninguno de nosotros nos atrevemos a pensar siquiera de que nosotros de alguna manera, por alguna bondad que teníamos, nosotros merecíamos la salvación que Él nos ha otorgado. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Ves? ¿Ves lo que guía al arrepentimiento? Aunque el hombre debe reconocerse como pecador, y eso lo reconoce porque el Evangelio es predicado, es anunciado. El Evangelio dice que el hombre es pecador. Todo hombre debe conocer esto.
Sin embargo, las personas no se convierten solamente porque conozcan que son pecadores y que se van a ir al infierno y van a sufrir el castigo eterno. No, se convierten por la benignidad de Dios, como dice el texto. Es por la benignidad de Dios. Es decir, que sabiendo que merecen el infierno, Dios está invitándolos a limpiar sus vidas, a salvarlos, a transformar sus vidas. Porque la salvación es por gracia, es por gracia. Para que Cristo, nuestro sustituto, dice que le gustó la muerte en el verso 9, dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Qué tremendo, porque a Él le gustó obedecer al Padre. En Juan 10, 17 es interesante lo que dice Jesús aquí. Juan 10, 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Qué tremendo. Él la pone porque quiere, porque gustó la muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios, no lo merecemos. Usted ni yo pedimos a Jesucristo, Dios libremente lo ha dado, por gracia lo ha dado. Pero al Hijo le gustó la muerte, al Hijo le gustó la muerte. Y cuando usted lo recibe como su Salvador y Señor y acepta su muerte como su propia muerte, que ha muerto por usted, entonces queda libre de la pena de esta muerte. Y después de haber sido sustituto, Él fue coronado, dice, de gloria y honra, como dice el final del verso 9, dice a Jesús coronado de gloria y honra. Así que Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz, y luego sobre la base de la muerte y esa obediencia y esa humillación, Dios lo exaltó hasta lo sumo, nos dice Filipenses, el apóstol Pablo, en Filipenses 2, el 9 en adelante, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de Él, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Qué tremendo! Lo exaltó hasta lo sumo después de esa humillación que Él mismo se hizo. Jesús se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó y lo coronó de gloria y de honor. Si Dios tiene un concepto elevadísimo de su Hijo, que lo exaltó hasta lo sumo y lo ha puesto como juez de todo, quiere decir que el concepto que tiene el Padre del Hijo es tremendamente elevado. Cualquiera que menosprecie a Jesucristo está en problemas con Dios. Está en problemas con Dios. Y tú y yo tenemos que pensar como Dios dice. Si Él piensa del Hijo como exaltado, es lo mismo debemos hacer nosotros. Ese es el pensamiento que tú y yo debemos tener. Si tú no le das gloria al Hijo, la conclusión entonces es de que tú eres superior al Hijo. Superior al Hijo y al mismo Dios que lo está calificando como exaltado. Porque estás juzgando que las cualidades de Cristo son inferiores a ti. Y estaríamos en problemas. Entonces exaltamos no al niño, sino al niño que se hizo hombre y murió por nosotros para darnos la salvación. Él fue nuestro sustituto. Él fue nuestro sustituto. Vamos a nuestro texto y vemos cómo Jesús se convirtió en el líder de esta salvación. En el verso 10 dice, porque convenía, estamos en Hebreos 2:10, regresando a nuestro texto, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Este es el plan de Dios, llevar muchos hijos a la gloria. Es decir, que quiere salvar a muchos para llevarlos al cielo. Y para que esto se cumpla, mira lo que hace Dios con Jesús. Lo que sigue diciendo el verso 10, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Aquí hay una palabra que nos llama la atención. Es la palabra que dice autor, el autor de la salvación de ellos. Esta palabra autor en el idioma original es argigos, que significa un iniciador, un fundador, un líder, un pionero. ¿Sí? Un líder, un pionero.
Cualquier persona que comienza algo y lleva a otros, eso es un argigos, ¿no? Y así es como se le llama aquí a Jesucristo. El escritor, del autor de los Hebreos, dice que Jesucristo es el pionero perfecto. Dice que Él es el líder perfecto que conduce el camino a la gloria. Eso es lo que está diciendo aquí. Agradó a Dios que este líder perfecto abra el camino a la presencia del Padre, ¿no? Y lleve a Él a todos los hijos. Lleve Él a todos los hijos de Dios, a los que Él planificó para que entren en la gloria. Mira lo que dice Hebreos 5:8. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 5 y el verso 8, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, dice, por eso es perfecto este líder, dice, vino a ser, y otra vez está la misma palabra aquí, argigos, dice, vino a ser autor o líder de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que fue a través de la muerte de Jesucristo que fue un líder perfecto, fue un pionero perfecto. No hay manera de llegar a Dios aparte de Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay manera de llegar al Padre si no es por mí. Él abrió el camino al Padre. Él es el líder de esta salvación. El camino a Dios es bloqueado por el pecado. No podemos entrar, ningún hombre con pecado puede entrar a la gloria de Dios. No podemos llegar al cielo con nuestros propios méritos. Alguien tiene que abrir este camino, alguien tenía que abrirlo. Y la única manera de abrir alguna vez el camino a la presencia de Dios es deshaciendo el pecado. Y una vez que el pecado ya no está en el hombre, entonces el hombre puede entrar a la presencia de Dios. Así es como Él está abriendo el camino. No había manera de que Jesús llegue al mundo y diga, escuchen todos, síganme que vamos al cielo, vamos a la presencia de Dios. Eso no lo podía decir el Señor Jesucristo. Él no nos puede llevar a Dios a menos que Él haya pagado el precio del pecado. ¿Por medio de qué? Dice, de su sufrimiento. Y entendemos por qué es que se convirtió en nuestro sustituto. Jesús por 3 horas en esa cruz pagó la pena del pecado de todas las almas, de todas las edades que Dios iba a salvar. Él se convirtió en el líder perfecto. Y ese es el poder de Dios, el poder de Cristo. ¿Sí ves? En la cruz Dios exhibió entonces la solución al problema del hombre, de cómo Dios mostró misericordia y gracia a un pueblo que era pecador y que debía condenarlo. Entonces, junto con la cruz, Él trajo la misericordia y también la justicia, porque fue Cristo quien sufrió el castigo del hombre. ¿Sí ves? Llevó una eternidad de juicio en horas solamente, pero Él no fue destruido, porque Él es una persona poderosa. Él es el líder perfecto. Él es el que podía abrir este camino a la presencia de Dios. Y eso es lo que Él hizo. Así que Él no nació por otra razón que esta. ¿Ves? En tercer lugar, vamos al versículo 11, que nos habla también de que Jesús fue nuestro santificador. Y eso es lo que dice el verso 11. Dice, porque el que santifica, ¿de quién habla? Bueno, según el contexto y lo que venimos estudiando desde el verso 9, está hablando de Cristo, ¿no? Porque el que santifica, dice, está hablando de Cristo. Él es el que santifica. Y esta palabra santifica en el idioma original es agiazo, que significa hacer santo. Hacer santo. Entonces sigue diciendo, porque el que santifica y los que son santificados, es interesante, dice, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es santo, esa es la idea. Él es el que santifica. Y Él es capaz de hacer que usted y yo seamos santos. Esto es lo increíble, que Él es el que nos hace santos. Nosotros somos declarados santos por medio de la muerte de Jesucristo y de haber puesto la fe en Jesucristo. Lo hemos recibido como Señor y Salvador. Entonces somos santos de una manera posicional. Esta es la verdad posicional de ser santos. Y por eso la Biblia nos llama santos.
Cuando Pablo escribe sus cartas, dice a los santos de Éfeso, a los santos de Filipos. ¿Por qué les llama santos? Porque esta es en posición son santificados. En posición son santificados. Haber puesto la fe en Jesucristo y Cristo haber muerto en la cruz por los pecados de esos santos, entonces los ha hecho santos. Esa es la idea, esa es la verdad posicional. Entonces, delante de Dios, por la fe en Jesucristo, todo cristiano es santo. La vida práctica debería irse acercando a esa santificación posicional, ¿no? Todavía hay pecado en nuestras vidas, pero posicionalmente ante Dios somos santos. Y así es como nos llama también Dios. Cuando Cristo murió en la cruz por mi pecado, pagó todos los pecados. Y es por eso que Él es el que tiene la capacidad de hacernos santos y nos llama así, santos. Absolutamente todos los pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. Todo pecado estaba en Cristo allí en la cruz. Y es Él el que nos dice que nos hace santos. Agiazo significa que nunca hay pecado registrado en nuestra contra. Nunca, que no hay ningún solo pecado en nuestra contra. El que santifica y los santificados, es interesante, dice que son uno. Y esto es algo interesante porque al ser nosotros uno con Cristo, somos santos porque Cristo es santo. ¿Ves? Si nos unimos a Él, somos santos. Esa es la única especie de santo que hay. No hay categorías de santos. No hay, yo soy más santo que otro. No hay grados de santidad. Si Cristo ha pagado por todos mis pecados, todos los registros de Dios están diciendo que yo soy santo. Todos los registros de Dios están declarando que yo soy santo. ¿Por qué? Porque Él tomó toda mi maldad y Él me dio su santidad. Entonces Él nos llama, posicionalmente nos llama santos. Esta es una verdad increíble para nosotros, cristianos. Y es por eso que nos llama así. Usted se convirtió en santo en virtud, entonces, del sacrificio de Cristo, no por actividades cristianas. Si usted cree que se va a convertir santo por actividades cristianas, es falso. Somos santificados por haber puesto la fe en Cristo y porque Cristo ha pagado todos mis pecados. Esa es la manera de ser santos. Usted no se puede hacer santo en absoluto. Nosotros lo que hacemos es esforzarnos en ser más como Cristo. Nos esforzamos en la vida práctica, porque la vida práctica debe asemejarse a la santidad posicional. Pero posicionalmente somos absolutamente santos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y por lo que lo hemos recibido como Salvador. Así que no se puede quitar la santidad. No es que podemos quitar la santidad. El verso 14 dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué ofrenda? Bueno, en versículos anteriores, la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, dice, hizo perfectos ¿para cuánto tiempo? Dice, para siempre a los santificados. ¿Ves? Para siempre. Esa es la idea. Posicionalmente eres santo con el mismo tipo de santidad que Jesucristo tiene. Porque solo hay un tipo de santidad, es la santidad de Dios, la santidad de Cristo. Esta es una tremenda verdad para nosotros, porque nos ayuda a entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Y mira lo que viene en el versículo 11. Esto es algo increíble, porque después que nos habla de que somos santos en Cristo Jesús y somos uno con Él, y nos ha hecho santos, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Dice, hermanos. Vaya, estamos al lado suyo. Es como que nos pone allí, paralelos a Él, y nos llama hermanos, y no se avergüenza de llamarnos hermanos o mi hermano. Esto nos pone a pensar entonces en nuestra propia vida. Nos pone a pensar en los momentos que nosotros sí nos hemos avergonzado del Señor Jesucristo. Tal vez días anteriores te has avergonzado de Él. No has testificado de Él, te avergonzaste de Él. Seguramente alguna vez has tenido vergüenza de Él. ¿Por qué tendríamos que avergonzarnos de Jesucristo si Él no tiene nada de que nosotros podríamos avergonzarnos? Él es santo, ¿ves?
Y sin embargo, Jesucristo tiene todo para avergonzarnos a nosotros. Él conoce absolutamente toda nuestra vida práctica. Toda nuestra vida práctica. Pero Él dice que no se avergüenza de nosotros porque posicionalmente somos santos y Él me está diciendo por esa posición, mi hermano, nos llama como hermanos. Se pone al lado de nosotros y nos llama como hermanos. Entonces no hay una jerarquía entre hermanos. Somos todos uno con Cristo. Esa es la idea. Somos uno con Cristo. La misma santidad y justicia de Jesucristo es suya y mía también. Este es un pensamiento que nos hace reflexionar en nuestra vida. ¿Sí ve? Nosotros podemos recordar después de la resurrección cómo se acercó a María y ella quería tocarlo, ¿recuerdan? Y en Juan 20:17, voy a leer este versículo, dice así: Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve, ¿a quién dice? No dice a los discípulos, dice, ve a mis hermanos. Mira la relación que hace. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Es el mismo Padre para tanto el Hijo como los discípulos. Dice, y a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús está estableciendo un paralelismo en una mujer que había sido prostituta profesional. Y Él mismo está poniéndose en paralelo con ella. Y ambos están compartiendo al mismo Dios, el mismo Padre. Y dice, son mis hermanos, tú eres mi hermana. Esa es la clase de santidad que Jesucristo da al que cree en Él. Creo que la verdad más emocionante de toda la Biblia es la santidad posicional. Eso es una verdad que verdaderamente nos hace pensar a nosotros y nos hace ver de quiénes somos nosotros en Cristo en verdad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Porque tarde o temprano, como nos aseguremos de esta verdad en nuestra vida, entonces tarde o temprano vamos a tener que actuar como lo que nosotros somos. Luego el autor de Hebreos toma dos pasajes del Antiguo Testamento que profetizan de Cristo que nos llamaría hermanos, que Cristo nos llamaría hermanos. Está en el versículo 12, mira Hebreos 2:12, dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, dice, en medio de la congregación te alabaré. Eso viene del Salmo 22:22, dice lo mismo. Esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que Cristo cuando Él venga nos llamaría hermanos. Y luego en el verso 13 dice, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y esto viene de Isaías 8:17, que también profetizaba de que el Hijo nos llamaría a nosotros hermanos. Cristo nos llama hermanos y no tiene vergüenza de llamarnos así. ¿Podríamos resistir esa clase de amor de Él a nosotros? Creo que no podríamos resistirlo, no. Va más allá de nuestro entendimiento, pero ese es el amor que tiene para con nosotros. Y mira el versículo 14, ahora se presenta como el conquistador de Satanás. Mira el verso 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Por qué tenía que participar de carne y sangre? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Lo único que Satanás tiene sobre los hombres es la muerte. Eso es lo único que Satanás tiene de los hombres. Satanás sabe que la paga del pecado es muerte. Él sabe muy bien que la paga del pecado es muerte. Y si Él es capaz de mantener a un hombre viviendo en el pecado hasta que muera, entonces aquí lo voy a tener siempre. Lo voy a tener siempre. Alguien tenía que quebrar este poder y tenía que ser un hombre. Un hombre tenía que quebrar este poder y destruir el arma de Satanás. Y eso es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer, que es a morir. Él vino a morir, porque este es el arma de Satanás. ¿Con el fin de qué? De destruir la muerte. Un hombre tendría que morir y resucitar de nuevo. Tendría que resucitar después de morir. Entonces dejar el camino abierto de la muerte y la capacidad de resurrección que Jesús hizo. Eso fue lo que hizo Jesús. Él salió, murió por los pecados,
salió de la tumba y luego dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa fue la promesa, esa es la promesa para nosotros. Por eso el verso 15 dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este es el temor, así vive el hombre, temor a la muerte. Eso es lo que tiene Satanás. El pecado, si te mantiene en el pecado hasta la muerte, entonces él te va a tener siempre. Y Cristo vino a quebrar ese poder. Y lo hizo porque él murió y resucitó. Y finalmente, él se presenta como sumo sacerdote. En el versículo 16, Hebreos 2:16, dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces Jesús no se convirtió en un ángel. Nunca vemos eso, que él se ha convertido en un ángel para salvar a los ángeles. Los ángeles no tienen remedio. El ángel que ha caído, no hay manera de que haya salvación para ellos. Jesús dice, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Los ángeles no tienen salvación si caen, si fallan. Jesús se convirtió en un judío de la simiente de Abraham, en un ser humano para que él pueda identificarse con los hombres y morir por esos hombres. Esa es la manera. Él no vino para redimir a los ángeles, él vino para redimir a los hombres. Y mira lo que dice el verso 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Por eso tenía que ser un hombre y semejante a sus hermanos para venir a ser, ¿qué? Misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando corremos hacia Jesucristo, es como si corremos a los brazos y la voz que nos están diciendo, te entiendo, porque yo he estado allí en las mismas tentaciones. Él nos puede entender, Él nos puede comprender, porque Él se humanó. Y Él vivió todas las vicisitudes que nosotros también vivimos. ¿Ves? Él vivió, Él puede comprendernos. Y es interesante porque el ministerio del sumo sacerdote consistía en mediar entre Dios y los hombres. Eso era el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Él era el mediador entre Dios y los hombres. Y Él se presenta como el sumo sacerdote perfecto. Vaya, esto es algo. Él conocía la mente de Dios y Él conocía la mente del hombre, caída del hombre, necesitada del hombre. Él conocía muy bien. Y eso es lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Él era Dios hecho hombre y el mediador perfecto. Así lo hizo Dios. Y en todas las cosas Él era como nosotros. Él tuvo hambre, tuvo sed. Él fue vencido por el cansancio. Él se durmió, Él creció, Él amó, Él se maravilló, Él se sorprendió. Bueno, Él sufrió. Así que ha vivido las mismas experiencias que nosotros, sin pecado. Esa es la diferencia, ¿no? Sin pecado. Él fue afligido, Él se turbó. Bueno, Él vivió lo mismo que nosotros, semejante a todos sus hermanos, excepto en el pecado y en la enfermedad. Y así Él fue el sumo sacerdote perfecto. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él puede, ¿ves? Él puede. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que Él nos entiende, Él es amable, nosotros lo podemos tocar con nuestros sentimientos y Él va a conocernos y Él va a entendernos muy bien. Y el verso 16, ahí en Hebreos 4:15 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al que no lo conoce, ahí debe correr. Al que nunca ha conocido, ha puesto la fe en Cristo, ahí debe correr a Cristo, poniendo la fe en Él, en arrepentimiento de sus pecados, reconociendo que Él muere por sus pecados.
Y para todo creyente necesitado, allá corremos, nos acercamos confiadamente al trono de gracia. Hay muchísima gracia en el trono de Dios para encontrar el oportuno socorro. Él fue el sumo sacerdote perfecto. Este es el poderoso Dios, este es el Salvador. Este es el niño que nació, que no festejamos solamente el nacimiento del niño Jesús, festejamos el nacimiento del niño Jesús que se hizo hombre y murió por nosotros para constituirse en nuestro sustituto, en el líder de esta gran salvación, en el santificador de nuestras vidas, para convertirse en el mediador, en el sumo sacerdote, en el mediador. Él es el único que puede salvarnos. Esto es lo que nosotros celebramos en la Navidad. Así que cuando en estos días echemos una mirada al pesebre, entonces veamos no solamente al niño que está allí, veamos al niño que creció, se hizo hombre y murió por nosotros para pagar el precio del pecado, el precio de nuestra salvación. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este don inefable a nosotros de Cristo, nuestro Salvador. Esto es lo que gobierna y domina nuestras vidas y nuestros pensamientos, Señor, todos los días del año, pero más en este tiempo que se recuerda el nacimiento de Jesucristo para nosotros, el nacimiento y el hombre que murió por nosotros, la necesidad de hacerse hombre, el Dios hecho hombre. Eso es sorprendente para nosotros, Padre. ¿Cómo es que te dignaste? Se dignó a agradarse la muerte, Jesucristo, por nosotros malvados pecadores. Estamos agradecidos a ti. Ayúdanos a llevar una vida que corresponda a hombres que hemos sido amados y se ha derramado tanta gracia, abundante gracia sobre nosotros. Ayúdanos de alguna manera a corresponder esto, viviendo una vida santificada en la vida práctica, Señor. Ayúdanos, te lo suplicamos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que hemos estado en tu presencia. Hemos hecho mucho, hemos compartido con nuestros hermanos, hemos alabado a Dios, hemos orado, hemos escuchado tu palabra. Y ahora el tiempo de ministrar nuestras vidas unos a otros, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Es que es algo que no podemos agradecer, toda la gracia abundante que derramas sobre tus hijos, Señor. Estamos agradecidos a ti. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 6.